Estamos en el Sistema de Información Clasificada, el SICLA, en el portal www.cicla.com.mx. Invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal en YouTube y a partir de ahí seguirnos en toda esta labor. En esta ocasión vamos a comentar la reacción de los medios de comunicación sobre la toma de posesión de Miguel Barbosa Huerta como gobernador constitucional del estado de Puebla el pasado jueves 1 de agosto. ¿Cuál fue la reacción de estos medios y cómo abordaron el tema? Y evidentemente pues, comentar algunos otros aspectos. Bien, vamos en primer lugar a observar la toma de posesión ante el Congreso del Estado y posteriormente veremos las 8 columnas de los medios de comunicación en Puebla. Y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional del Estado de Puebla, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien de la nación y de esta entidad federativa. Si así no lo hiciere, que el Estado y la nación me lo demanden. Gracias. Bien, ahora veremos cuál fue la reacción de los medios de comunicación y cómo abordaron este asunto de la toma de posesión.
Bien, pues esta fue las 8 columnas de los diarios poblados del pasado jueves 1 de agosto. Bien, pues un tema que nosotros tenemos que tomar en consideración es cómo reaccionaron los medios de comunicación ante la toma de posesión. Vamos a analizar las 8 columnas de este día y vamos a ver cómo estuvo los medios de comunicación en los temas, en las áreas y en los protagonistas. Bien, en el caso de las áreas, en los medios de comunicación, los medios de comunicación, como podemos observar, en las 8 columnas del 2 de agosto, 20 notas corresponden al sistema político, solo 4 a derechos humanos y 3 a asuntos laborales. Estamos incorporando en estas 8 columnas a los medios nacionales. Es decir, que el 74% de la información que dieron los medios de comunicación en 8 columnas corresponden a sistema político, el 19% al 15% a derechos humanos y el 11% a asuntos laborales, que ese es básicamente lo que desarrollaron los medios de comunicación. Bien, aquí tenemos con muchísima claridad qué fue lo que hicieron los medios de comunicación. En derechos humanos, Proceso, Sol de México, Milenio, CIMAC, en Laboral, Reforma, La Universal, Aristegui Noticias y todos los demás, el sistema político. Es decir que Aristegui Noticias tiene una doble clasificación, laboral y sistema político, CIMAC en derechos humanos, contraparte el sistema político, el financiero también, el Sol de México derechos humanos, el Universal laboral y todos los demás, sistema político con excepción de Proceso, que aborda el tema de los derechos humanos. Bien, aquí tenemos el gráfico que corresponde a los temas que fueron abordados por los medios de comunicación, y esta parte es un elemento clave. Los temas abordados por los medios de comunicación en sus 8 columnas implican poder ejecutivo estatal del sistema político, son 12 notas del poder ejecutivo estatal, 8 notas del poder ejecutivo federal, 3 notas sobre organizaciones sindicales, 2 notas sobre crimen organizado, 1 sobre desastres humanos, violaciones de derechos humanos 1, en total 27 notas. Esto se desenvuelve ya tomando en consideración los porcentajes: 44% de poder ejecutivo estatal, 30% del poder ejecutivo federal, y todos los demás bajan del 11 al 4%. Que ese es básicamente lo que significaron las 8 columnas de los diversos medios de comunicación. Están en su absoluta mayoría de los medios de comunicación dedicados a el asunto de la toma de posesión, abordando el tema del sistema político, del poder ejecutivo estatal y obviamente el gobernador. Bien, los medios abordaron estos temas. Aquí estamos puntualizando qué medios abordaron
los temas del Poder Ejecutivo Estatal, Aristegui Noticias, Síntesis, La Jornada de Oriente, La Opinión, Roto Diario, Tribuna, Intolerancia, Puebla Online, Momento, etc. Son los medios que abordaron ese asunto. Y, bueno, Proceso abordó estos temas y, bueno, se refieren a la crónica, Poder Ejecutivo Estatal, Síntesis, La Jornada de Oriente, La Opinión, etc. Como aquí se ve en la gráfica. Están toda la lista del Poder Ejecutivo Estatal y Federal, que son la dedicación fundamental que tienen los medios de comunicación. Bien, en relación con los protagonistas, Luis Miguel Barbosa Huerta tiene 11 menciones, la gran mayoría. 100 protagonistas hay 4. Carlos Romero de Champs, que son dos menciones, que son las que corresponden al asunto laboral. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, María Elena Álvarez, Vanessa Linet Dagüera, esta que participó en el asesinato, Víctor Manuel Zavala Hurtado, Donald Trump, Santiago Martín Hernández El Carrete, otro narcotraficante. En total, 23 notas, la gran mayoría corresponden a Luis Miguel Barbosa Huerta. Bien, aquí tenemos la lista de los protagonistas. Como podemos ver, aquí están todos los que corresponden a los medios de comunicación en Puebla, que hablan específicamente de Luis Miguel Barbosa Huerta. Bueno, hay opiniones en relación con lo que hubo. Cambio, por ejemplo, señala Cambio un asunto muy interesante. Habría que verlo porque es importante. Pero dice Cambio, entre uno y otro, sin embargo, la tónica común es que ha llegado al poder un gobernador con principios, lejos de pragmatismo, con el que no hicieron, como no lo hicieron Melquiades, Mario Marín, Moreno Valle, Gali o Marta Erika. En el barco de Puebla hay comandante, dice Cambio, pero también brújula. Lo único que está a prueba es la tripulación. Bueno, pues para decir de Cambio, fue un viraje enorme de Cambio, porque durante todo el periodo electoral se dedicó a atacar permanentemente a Miguel Barbosa. Hoy, bueno, está con él y evidentemente está planteando que ahora sí hay comandante y una brújula y además principios. Bien, y además dice, agrega Cambio, que en las participaciones previas no hay una voz discordante, ni un reclamo, ni un desafío. Todos se pliegan ante el nuevo gobernador, pontifican con las rodillas dobladas sus presurosos de la adulación, de la felicitación al nuevo ejecutivo. Bueno, pues es toda una dinámica de este periódico. Intolerancia, por ejemplo, dice, dentro de las cosas que debemos reconocer es la excelente oratoria de Miguel Barbosa. El discurso que escuchamos por más de 40 minutos en el Congreso del Estado es muestra fehaciente de su vasta experiencia parlamentaria. Para él no fue necesario un prompter ni un acordeón. Y bueno, la Jornada de Oriente habla de que el acto sirvió para exhibir los resabios que quedaron frescos del último proceso electoral. Bueno, se refieren a Alejandro Armenta Mier, y como un asunto en el cual la reconciliación en Puebla pues no será
una realidad. Bueno, este es lo que finalmente nos dice las 8 columnas. Están dedicadas totalmente a plantear el asunto. Resaltan únicamente pues, los aspectos, los titulares, los aspectos que corresponden a las notas, lo que dijo, y prácticamente los medios de comunicación, todos, se han sumado dándoles beneplácitos y avanzando en toda esta tarea. Obviamente hay asuntos que no abordó Luis Miguel Barbosa Huerta en su toma de posesión. Abordó en el marco del Congreso del Estado algo que es obligado: la separación de poderes, del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Habló de ese respeto que deben tener estos poderes, al igual que los municipios. Esto fue un elemento, concentró gran parte de su observación a estos aspectos. El otro tema, que es también obligado y que fue muy importante plantearlo, fue el asunto de la seguridad pública, que tiene que ver con pues, que no ha sido abatido en nada, al contrario, el caso de Puebla se agudiza, y durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, pues no se abordó el tema, no se menguó la presión de los grupos y siguieron amenazando. Siguieron los asesinatos, los robos a transeúntes, los robos a casas, y hay una situación difícil. Bueno, anuncia Miguel Barbosa pues el incremento de pues instrumentos, patrullas, número de policías, etcétera, y obviamente endurecer pues las medidas judiciales que se requieren. Y claro está, pues el ambiente es difícil. Ahí simplemente hay un beneficio de la duda. Ya vamos a ver cómo avanza el asunto. El otro aspecto el cual puso énfasis fue el asunto de la deuda pública. Y bueno, 44,000 millones de pesos son muchísimo dinero. Y bueno, anuncia que obviamente esta deuda pública tendrá que aclararse, y no anunció ninguna otra medida, simplemente anunció que tiene muy claro a cuánto asciende esa deuda que tiene el Estado de Puebla. Y bueno, pues vamos a ver qué va a pasar. Hay anuncios de parte del Congreso del Estado, de la Comisión Inspectora, pero bueno, del Ejecutivo tiene en sus manos mucho que hacer. Hay datos que podemos observar de la toma de posesión. Hay temas como el asunto del medio ambiente, en particular del acuerdo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con la cuenca del Atoyac. El medio ambiente, pues, algo a lo cual no se refirió Miguel Barbosa. Y bueno, hay muchísimos otros asuntos: el asunto del transporte público, el asunto del crecimiento de la ciudad, y pues todos esos beneficios que tuvieron diversas organizaciones, la CTM, la CNC, todo lo que se llamó proyectos productivos. Y bueno, no se diga de Antorcha Campesina, que tienen concesiones de gasolineras y transporte público, escuelas, becas, tienen mucho. Y bueno, pues son cosas que pues, saltan a la vista inmediatamente. Y bueno, se refiere a los empresarios, obviamente, Miguel Barbosa, pero
no fue necesario mencionarlo precisamente por su nombre, pero el morenovalismo está muy bien señalado, muy bien cuestionado, pero nada más como una medida para modificar las cosas. Y pues todo el tema de la cuarta transformación, que bueno, no se ha anunciado con mucha precisión. Si algo quiero hacer notar es que Miguel Barbosa nunca mencionó, a diferencia de cómo lo hace Andrés Manuel López Obrador, como una definición política, administrativa e ideológica es central para Andrés Manuel López Obrador. La palabra neoliberalismo, no solamente en el caso de López Obrador, implica una descripción del tipo de gobierno y de corrupción que se señaló en el país, sino también fija una posición en relación con la mafia en el poder, que era una mafia neoliberal, y también fija una posición ideológica. Es decir, lo que ha dicho López Obrador, que las diferencias que tuvo con algunos de sus integrantes del gabinete que renunciaron, es porque su enfoque era distinto y su enfoque era neoliberal. Y bueno, eso implica todo un avance. Tener una definición política, administrativa, de gobierno e ideológica, para el caso de Andrés Manuel ha sido fundamental. El no tenerlo, para el caso de Miguel Barbosa, es decir, no se refirió al neoliberalismo, también es fundamental. Pero en fin, hay el beneficio de la duda. Esperamos que se pueda avanzar en este gobierno. Hay toda una observación de conjunto que, tanto para quienes fueron candidatos a la senaduría, a las diputaciones federales, a las diputaciones estatales, a los ayuntamientos, muchos de ellos no son o no fueron morenistas, como si quienes decidieron los nombramientos no hubieran confiado en los militantes de Morena. Pero lo mismo sucedió con los integrantes de los gobiernos municipales. Los presidentes municipales integraron sus gobiernos con gente que no era morenista. Incluso algunos de ellos, aún siendo de Morena, los presidentes municipales no incorporaron a los morenistas. Y bueno, en el caso del gabinete del gobierno del estado que ya fue anunciado, hay muy pocos morenistas y muchos otros pues son priistas, expriistas, expanistas, y como si la preocupación fuera principalmente resolver el problema de una eficiente administración, de un gobierno que resuelva algunos asuntos de carácter de gobernación, de administración pública, de atención a la gente, pero en términos de la transformación de fondo del estado de Puebla, pues falta ver cuáles son las definiciones en concreto. Bueno, estos son los puntos de vista que tenemos en relación con la toma de posesión de Luis Miguel Barbosa, y esperamos que pues, se incorporen más morenistas a este gobierno y se incorporen los morenistas a los diversos gobiernos y a la redefinición de lo que se ha anunciado como cuarta transformación. Pues muchísimas gracias. Los esperamos en Cicla Televisión y les recordamos nuevamente que se suscriban con nosotros en Cicla Televisión para continuar nuestros comentarios.
bueno, pues seguiremos trabajando en toda esta labor. Muchísimas gracias.